subirlo a YouTube. Por cierto que ya está grabando. Em, entonces sepan ustedes que pues se les va a grabar, entonces quieren decir algo feo sobre el vecino o no sé, va a estar en YouTube, que realmente nadie ve esto más que nosotros, pero a veces salen cosas muy interesantes y como, bueno, me falta agregar a Chava al grupo de WhatsApp, pero como les mandé ya el sitio de internet, para que lo chequen, eso es algo que tenemos que construir. Y ahí la idea es que si hay partes como muy buenas didácticas de nuestras sesiones, desde 2 horas, pues saquemos esa media hora o lo que sea, y se puede poner un link incluso en la página, porque si alguien más quiere aprender sobre un tema que estamos viendo o nosotros mismos, pues desde ahí ya pueden consultarlo, ¿no? Entonces, esto es un poco, solo lo vemos nosotros, dice Pancho. Sí, casi siempre es así. Pero bueno, entonces eso es un poco cómo funciona, ¿no? Em, pues si quieren, son las 7:24. Yo creo que podríamos darle inicio al tema. Em, y pues si se van agregando otros compas. Faltan los compas del troncón, que sí tenían intención hoy de estar, pero pues igual el internet a veces hace que se tarde un poco. No sé si tengan alguna duda o pregunta, Chava o Axel, ahorita en lo que voy a poner la presentación. Si no, pues vamos a No, empezar. ninguna. Ok, muy bien. Mm, Entonces, a ver, nada más déjenme ver. Ok, entonces deberían de estar viendo la presentación que ya les había mandado para ir adelantando un poco. Ahorita, como ya pues, se les mandó unos documentos a los compas, estamos un poco en ese tema de enfermedades del sistema digestivo, que es una forma, pues, al final un poco reduccionista o separatista, por decirlo así, de abordar, ¿no? Las enfermedades, lamentablemente. O sea, sabemos que las causas, pues, de algunas de esas enfermedades se comparten también con otras enfermedades o hay otras que van de la mano, pero siempre es difícil como encontrar una forma perfecta, ¿no? De abordar. Entonces lo estamos haciendo un poco de una forma, por decirlo así, tradicional de la medicina alópata, en el sentido de dividirlo por sistemas. Sin embargo, pues sí nos interesa siempre pensar en mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, pues en la medicina alópata de hoy, que muchas veces se reduce nada más al ente, ¿no? Biológico o el virus o la bacteria que provoca la enfermedad. Estamos siempre tratando de ver más allá la cuestión social, el entorno, todo, ¿no? Entonces, realmente no hemos visto todavía las enfermedades y eso es por algo, ¿no? Justo para como tener una mirada más amplia, estamos empezando con ese síntoma de dolor abdominal, pero la idea, un poco después de darnos una idea entre todos de cómo se aborda, qué tipo de preguntas hacemos, cómo revisamos, es que ya entonces teniendo ese conocimiento vamos a entrar a algunas de las enfermedades comunes, ¿no? Para que ustedes ya tengan nociones. Y mi idea es que ustedes mismos o todos que participamos acá podamos presentar una de esas enfermedades, pero ya teniendo las bases un poco, ¿no? Hacer un poco de investigación y presentarla con las y los demás, pues, ¿no? Para que no sea nada más yo, nada más Víctor o quien fuera, pues, que está hablando. Entonces, vamos a seguir. La última vez, hace 2 sesiones, pues vimos un poco de anatomía y yo también les mandé unas fotos, tienen sus documentos. Aquí, dependiendo de cuántos íbamos a hacer, la idea era quizás trabajar en grupos, pero dado que somos pocos, en esta parte no quiero pasar demasiado tiempo, es nada más hacer repaso, más que nada, justo para como otra vez ubicarnos pues en el abdomen, recordar
qué órganos tenemos, qué partes, ¿no? O esa cosa que llamamos topografía, sería como un mapa superficial del abdomen y recordar más o menos qué hay en cada parte, ¿no? Eso nos va a ayudar luego cuando estamos pensando en el dolor abdominal. Entonces, la idea aquí era pues tenemos el sistema, si se acuerdan, se había comentado que el abdomen, hacer ese tipo de mapeo, o topografía, se puede hacer dividiendo en el abdomen en 4, que es una forma más sencilla y se les mandó una foto de esa forma. Y también se puede dividir así como en esta foto que está dividido en 9 y cada parte tiene un nombre formal, incluso hay como unas diferencias en diferentes sistemas de nombrar, pero quizás más importante que el saber exactamente cómo se nombra, porque eso se puede describir también, es tener una idea pues de qué cosas pudiesen estar causando dolor, ¿no? O algún otro síntoma en esas diferentes partes, ¿no? No es un sistema perfecto, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, pues el dolor se puede mover, incluso el dolor en un punto puede venir de un órgano que está un poco lejano. Todo eso se va aprendiendo con la experiencia e irse familiarizando con las enfermedades, sus variantes o cómo se pueden presentar de forma diferente y también la experiencia de ver personas, ¿no? Que nos vienen con diferentes problemas de salud, pues eso es muy importante, que no todo, o como nos dicen mucho en la escuela o en el hospital, pues los pacientes no leen los libros de medicina, ¿no? Es una forma de decir que no te van a venir y describir las cosas exactamente como tú estás esperando, entonces por eso tienes que tener como los sentidos muy, muy vivos, pues siempre, ¿no? Entonces me gustaría hacer un repaso entre todos. Si quieren nombrar, por ejemplo, pueden decir aquí, por eso puse las letras para que no necesariamente tengan que decir hipocondrio derecho, ¿no? También podemos hacer un recordatorio de cómo se llaman estas zonas, pero ya por eso se les puso letras. Y si quieren ir haciendo ustedes, participando y recordándonos en cada uno de esos lugares, que se facilita un poco porque podemos ver algunos de los órganos que están ahí pintados, ya sea que nombren qué partes del abdomen o qué órganos del abdomen nos podrían dar dolor en cada uno de sus cuadrantes, o incluso si ustedes ya saben de una enfermedad, también se vale decirnos que, bueno, yo sé que, por ejemplo, la gastritis usualmente es en esa parte, ¿no? Que está nombrado con letra tal. Nada más para hacer como un ejercicio de memoria, pues rápida. Entonces, quien quiera empezar, adelante y nos vamos a completando. ¿Alguien quiere empezar? Lo moví. Eso no va a funcionar. No sé si me escuchan. Sí, Bueno, de acuerdo a lo que estuve estudiando de los materiales y la sesión pasada que me hicieron el favor de enviarme la grabada, pues ahí vemos que en el A, en la parte A, se encuentra más que nada lo que es el hígado y la vesícula biliar. Para cuando estamos dando lo que es la auscultación y todo para revisar al paciente, pues si nos dice que ahí le duele, tiene síntomas de que le duele y todo, y además de que da otras características y describe pues un dolor muy agudo, ¿verdad? Pues pudiéramos pensar nosotros que no es nada, supongamos que digamos que al 100%, a lo mejor eso nos refiere a otro, pero bueno, a otro padecimiento, pero de antemano pudiéramos ver que se está teniendo alguna afección en el hígado y en la vesícula biliar. En la B, que es el hipocondrio, no, el epigastrio, ahí pues encontramos lo que es el estómago y veíamos que atrasito del estómago, que no se ve bien, pero ahí se pinta tantito lo que es el páncreas. Y entonces puede ser que ahí pudiera tener si es del estómago, a lo mejor pudiera originarse alguna gastritis o algo, ¿verdad? O ya si es del páncreas, afecciones del páncreas, pues pudiéramos pensar que también pues
cuestión de azúcar, ¿no? La diabetes. Pero también a un ladito veíamos que hay una partecita por ahí donde precisamente se secreta lo que es la insulina, ¿verdad? Cuando el páncreas pues deja de producir esa insulina para digerir los azúcares, ¿verdad? La glucosa. Incluso decíamos que hay muchas veces que se les hace una cirugía, incluso se quita por ahí algo y ya pasa directamente, ¿verdad? Ya no se acumula, hay un saquito por ahí donde está ¿la qué es? La vesícula. La vesícula, ¿verdad? Ajá, la vesícula, en la vesícula biliar también ahí es donde se junta lo que es precisamente hay una sustancia, ¿cómo se le Sí, llama? la La que hace bilis. que se digiera, pues, la Exacto, bilis, ándale, la exacto. bilis. Muy bien. Está Y excelente, ya Jack. el otro, Vamos a hipocondrio pedirle a otra izquierdo. persona, Ah, ok. pero está súper bien. Estoy de acuerdo contigo que igual si en el hipocondrio derecho sería como el A, es muy común pensar en problemas del hígado, de la vesícula, justo en esa parte es donde vamos a palpar esos órganos. Y también en la B, lo que mencionaste del estómago, hay que pensar en el páncreas, que justo dijiste que está más profundo, o sea, más hacia la espalda. Estoy súper de acuerdo. Y justo para hacernos pensar que siempre hay que tener una mente un poco abierta, aunque muchas veces, y eso es un error que a veces cometemos también en el hospital, estamos acostumbrados a pensar en dolor de la vesícula solamente en el hipocondrio derecho, pero dicen que incluso hasta un 40% de gente que nos llega con problemas de la vesícula puede ser que tengan primero el dolor en el epigastrio, que muy bien nombraste, en medio, ¿no? Cerca del estómago, la boca del estómago. Entonces son algunas de las variaciones que a veces podemos ver, pero como digo, no hay que preocuparse demasiado por eso, como que poco a poco lo iremos viendo, ¿no? Pero está súper bien. ¿Alguien más quiere decirnos de los otros? Tampoco tiene que ser en orden, ¿eh? Y puede ser en el que se acuerden o mejor ubiquen. Yo tengo uno. Ujú. Bueno, en el punto G, pues está este lado derecho. eh, Se puede dar una apendicitis. Ahí es donde está colgado el apéndice. Exacto. Muy bien. ¿Te acuerdas que es de el qué punto más hay? ciego. Exacto, exacto. Entonces, exacto, está el apéndice frecuentemente, no siempre, entonces siempre hay excepciones. Algunos tenemos el apéndice en unas posiciones un poco raras, ¿no? Pero la mayoría, digamos, la ubicación clásica, justo está ahí colgado de lo que acaba de mencionar Pancho, que es el ciego, esa parte del colon que vemos aquí, ¿no? Que es el intestino grueso. Y aquí en ese cuadrante más o menos también es donde se junta o se hace transición del intestino delgado al grueso. Y ahí mismo en el ciego es donde se cuelga esa estructura que se llama el apéndice, que también la apendicitis a veces o clásicamente el dolor empieza alrededor de la boca del estómago o incluso alrededor de lo que es el ombligo y luego se clava en ese cuadrante que está con G, que también lo llamamos lo que es la fosa ilíaca, ¿no? Porque está ahí el hueso ilíaco. Entonces, la fosa ilíaca derecha es como se le llama técnicamente, pero está muy bien. También recordar, obviamente, que como tenemos ahí el colon, pues a veces podemos confundir, ¿verdad? Un dolor de estreñimiento, de colitis, de algún problema relacionado más bien al colon con una apendicitis o viceversa. A veces es al inicio una apendicitis y pensamos que nada más se trata de un problema de colon. Entonces hay que tener cuidado ahí, es donde vamos a ir agregando otros síntomas, otros signos para irnos asegurando de qué es, pero a veces puede ser difícil hacer esa diferencia. Muy bien, entonces ya tenemos el A, B y Aquí, G. Por tantito en el ejemplo, G aquí, también se puede Adelante. encontrar Ujú. problemas del ovario
En las mujeres el ovario derecho y también en las trompas uterina derecha. También Así es. puede haber afecciones de esa parte. Exacto, exacto. Entonces, en las mujeres, exactamente como acaba de decir Chava, hay que siempre tener en mente que también el sistema, parte del sistema reproductor, que son los ovarios, y obviamente en medio donde está el H, pues el útero, también pueden provocar dolor, ¿no? Entonces hay que recordar esa parte, súper importante. Muy bien. Entonces el G ya tenemos varios. Tenemos el apéndice, el ciego, del colon, ovario derecho en este caso, y la trompa. Que me acuerde, la B es el hipogastrio superior y la E es el hipogastrio central, medio, no sé. Ajá. Y Pues en hay otras gente que yo no uso esos nombres, no sé, Víctor, tú. Yo a los que estoy acostumbrada son epigastrio, mesogastrio, el E en medio, y el hipogastrio, el H. Son los que ocupo, pero sí he visto como que hay otras formas, ¿no? Entonces, sí, suena igual, suena ajá. parecido. Pero me es más Por el fácil recordar mesogastrio, o así. sea, en medio, ¿no? Ajá. Mesogastrio en medio, epigastrio en B y lo que es hipogastrio el Porque H. está abajo. Ujú, Ajá. Muy bien. Solo eso. ujú. Entonces Yo decía, por ejemplo, ajá, que normalmente de niños, por ejemplo, nos dolía el estómago y decíamos el estómago, ¿no? ujú, Cuando pues no le poníamos clases atención a las clases de ciencias naturales, donde nos decían dónde estaba todo, pero nos decía el estómago y rápidamente nos tomamos el magnopirol o algo así, o tómate esto porque te duele el estómago, pero más si en cambio viendo esto, ahora decimos, no, pues no nos duele nada más el estómago, puede ser otro lado, ¿verdad? Y puede ser otra manera de atender. ujú. Exacto, o sea, ahora que vemos el abdomen con todos sus órganos, pues nos damos cuenta que hay mucho más que solo el estómago, ¿no? Pero frecuentemente es la forma en la cual nos van a decir, ¿no? Yo creo que poca gente nos diría, me duele el abdomen, nos van a decir, me duele la panza, me duele el estómago, y pues entonces es nuestra tarea ir como desmenuzando y viendo pues exactamente dónde. Tampoco le vamos a decir a la persona, pues está en epigastrio, mesogastrio o hipogastrio tu dolor. Eso lo podremos ver después cuando hacemos exploración física, pero algo que yo frecuentemente hago es, les digo, bueno, con un dedo enséñame donde más te duele, ¿no? Entonces eso ayuda un poco, pues. A ver, entonces nos faltan el D, E, F, H, E, I. Entonces no tengan miedo, ya igual le damos un poco de prisa, pero vamos a completar ahí. Bueno, en el D y F es bastante parecido, ¿no? ¿Qué es lo que les parece que más ocupa esos cuadrantes? El colon, Ujú, tanto ascendente como el descendente. exacto. Muy bien. Entonces, exacto, el lado derecho es el ascendente y eso se refiere pues al movimiento también o el sentido pues del movimiento de peristalsis, ¿no? Va subiendo del lado derecho, el transverso, y luego el descendente, como dice Rebeca. Los riñones también. Exacto, entonces eso no es algo que está en estos dibujos, pero más que nada porque igual, como decimos, es un poco imperfecto todo esto, ¿no? Entonces, como se están enfocando en los órganos del sistema digestivo, no ponen ahí los riñones, pero efectivamente es importante recordar que los problemas de riñón o del sistema urinario también nos pueden causar dolor abdominal y es algo frecuente. Entonces, los riñones
si tuviera que decir basado en este dibujo más o menos dónde están, sería un poco como a nivel del cruce entre estos 4 cuadrantes y aquí del lado izquierdo. El riñón del lado izquierdo está un poco más hacia la cabeza que el lado derecho, pero más o menos están a ese nivel, ¿no? Pero además de los riñones, también están los uréteros que están aquí llevando orina como tubos que llevan orina a la vejiga. Entonces, una piedra que se atraviesa en esos tubos también nos puede dar dolor en distintos puntos, pues, del abdomen, ¿no? Entonces, es importante, qué bueno que lo mencionas, Chava, porque es súper importante recordar que están ahí. Y están profundos, pues, entonces están casi, así como el páncreas, está en la parte como de atrás, cerca de la espalda, por decirlo así, también los riñones están en una ubicación profunda. Es decir, tendríamos que sacar las tripas y todo eso para poder llegar a ellos. Muy bien, entonces ya nos faltaría hablar del EHEI. ¿Alguna idea? Por ejemplo, en el E, ¿qué es lo que más vemos ahí? Incluso en el dibujo se ve. Puras tripas. Exacto, puras tripas. Entonces, realmente el E, aunque pues obviamente hay otras estructuras, pero frecuentemente lo que nos va a dar dolor ahí es el intestino y pensamos más, por decirlo así, en el intestino delgado, cuando estamos hablando de esa parte de en medio, ¿no? Como dijimos hace ratito que se llama el mesogastrio. Entonces, muchas veces, no sé, pues como las diarreas, las infecciones del intestino delgado, nos van a dar dolores en esa parte. Ahora, si vamos muy profundo en esa parte de medio del abdomen, hay vasos sanguíneos que pasan por ahí, ¿no? La aorta, la vena cava, que es la de las venas más importantes del cuerpo, la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, está descendiendo por ahí, cerca de la espalda igual, y eso lleva sangre a todos los órganos del abdomen, las piernas, pasan ahí. Entonces, si reciben un balazo ahí en el punto medio del abdomen, lo que más nos preocupa, más que ponga un hoyo en los intestinos, que también es feo, es que puede justo tocar uno de esos vasos sanguíneos y puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, lo menciono también porque a veces la gente nos dice, es que veo que se mueve mi abdomen en medio, ¿no? Entonces, si piensan que es algo relacionado a las tripas o algo así, y en gente delgada, se pueden, y más cuando están acostados, incluso se puede ver de forma normal que hay un poco de movimiento en esa parte del abdomen, pero corresponde a la pulsación, pues, de la aorta, que desde atrás se está viendo, pues, porque la persona es delgada, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con el sistema digestivo, pero sí es parte de la anatomía. Entonces, puras tripas, intestino delgado en el E. Y en el H e I. En el H podemos encontrar lo que es la vejiga, el recto y también, muy importante en el caso de las mujeres, el útero. Ajá, muy bien. Entonces, estoy perfectamente de acuerdo con Chava, pues vemos incluso la vejiga aquí asomándose. Entonces está muy abajo, ¿eh? Como ven aquí, ustedes pueden tocar ese hueso que está dibujado, es la pubis, donde los huesos, pues, de la cadera, pues, se juntan. Entonces, parte de la vejiga, más cuando no está llena de orina, incluso se esconde totalmente detrás de ese hueso, ¿no? Ya conforme que se va llenando la vejiga, pues se va elevando un poco, se va llenando, se empieza a asomar, pero está muy, muy, muy abajo, pero ahí está la vejiga, entonces también alguna infección o otro problema de la vejiga puede provocar dolor en esa parte. Vemos igual
intestino delgado, pero justo lo que no está dibujado ahí es el útero en caso de las mujeres, que usualmente está, bueno, en su posición más usual. Aquí tenemos la vejiga y el útero está como un poco detrás, entonces se queda como casi reposando un poco en parte sobre la vejiga en las mujeres. Y el recto, pues justo está todavía más profundo o más hacia atrás, ¿no? Entonces eso tendrá sentido ustedes mismos si piensan pues su región de pelvis. Está muy bien. Y todas esas estructuras obviamente pueden tener alguna enfermedad o problema o causarnos dolor. Y en el I, entonces en el I, para terminar, igual hacer mención de lo que ya nos dijo Salvador en espejo, ¿no? En el G nos mencionó el ovario, pues ahorita en mujeres sería el ovario izquierdo, igual la trompa izquierda. La diferencia aquí es que no tenemos ni ciego ni apéndice del lado izquierdo, ¿no? Entonces, el apéndice es nada más del lado derecho y lo que sí, obviamente, tenemos partes del colon descendente, ¿no? Y justo desde ahí se va a ir más atrás y formar lo que es el recto. Entonces, tenemos intestino grueso o colon, como lo quieran llamar, y además, pues, esos órganos que son parte del sistema reproductivo, reproductor de la mujer. ¿Alguna duda o pregunta de todo esto? Ok. Entonces, eso también un poco cuando veamos cómo palpar, escuchar el abdomen, nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ustedes sabrán, bueno, en esta parte donde estoy auscultando o palpando, los órganos que me imagino ahí son estos, ¿no? Estoy buscando, si voy a buscar si está crecido el hígado, pues más o menos sé dónde tengo que tocar, dónde usualmente encuentro el borde del hígado, la vesícula. También conforme que vayamos viendo algunas enfermedades específicas, por ejemplo, la apendicitis que mencionó Axel, iremos hablando de algunos puntos, ¿no? Algunas cosas específicas que podamos hacer en la exploración para que puedan buscar más intencionadamente. Pero bueno, esto por ahorita como repaso. Muy bien. Entonces, con lo que vamos a seguir hoy, la mayor parte del tiempo yo creo que se nos va a ir en esta parte de retomar un poco las preguntas que hacemos a una persona, que son como la parte, yo diría, no sé si podría decir más importante, pero sí muy importante, ¿no? De llegar a un diagnóstico. Ahora, hace varias sesiones, Víctor nos hizo favor de hacernos una presentación sobre qué es un diagnóstico, cuáles son las partes de un diagnóstico, cómo hacerlo de forma responsable. Entonces les voy a, más que nada para Axel y Chava, voy a buscar otra vez en cuáles de las grabaciones está eso para mandárselo. Y también había sacado como unas capturas de pantalla de su presentación y las volveré a mandar. Pero vamos a retomar un poco de eso, ¿no? Ahorita estamos enfocados en dolor abdominal para que se aterrice un poco más, pero obviamente esos pasos del diagnóstico y estas partes se aplican a la parte del cuerpo que sea, ¿no? Y el problema que sea, pero estamos aterrizando un poco con dolor abdominal para que no sea tan abstracto. Entonces, antes de que retomemos eso, pensé que igual sería bueno para que desde nuestra escuela o quienes participamos aquí, lleguemos también poco a poco a acuerdos o un entendimiento en común de por qué estamos haciendo diagnósticos, ¿no? Porque les aseguro que si yo hago esta pregunta a Rebeca, a Pancho, a uno de ustedes, a los compañeros del troncón, de la brigada, y hago la misma pregunta a mis alumnos en el hospital, seguramente me van a decir quizás algunas cosas similares, pero seguramente otras cosas que no tienen en mente, pues, o sea, que ven las cosas de forma distinta, ¿no? Entonces sí me interesa que aquí nosotros y nosotras podamos como alimentar un poco esto, de por qué queremos llegar a un diagnóstico.
Entonces esa pregunta les había mandado igual con anticipación. También bienvenida Leslie, ya vi que estás ahí conectada. Entonces les escucho. Igual son cosas que igual íbamos a poder trabajar en grupo, pero ahorita como somos pocos, aquí mismo yo creo que podemos darnos unas ideas, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles serían sus objetivos, por decirlo así, con llegar a un diagnóstico? Primero, para saber cómo apoyar a la persona. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Pues al identificar el diagnóstico podemos dar un mejor tratamiento. Ujú. Muy bien. Bueno, encaminado a lo que dicen mis compañeros, pues un buen diagnóstico, no tan solo un diagnóstico, un buen diagnóstico nos va a permitir detectar algunas enfermedades que pueden resultar muy peligrosas si no se atienden en tiempo. Y Ok. podemos, con este diagnóstico, canalizarlas, y lograr así poder salvar una vida. Muy bien. Exacto. Entonces, en algunas situaciones, pues nos va a ayudar a advertir pues realmente algo catastrófico, ¿no? Para la persona. Muy bien. ¿Qué más? Con un diagnóstico llegamos a, pues, a la conclusión o bueno, a saber cómo es mejor tratar a la persona, cómo la Ujú, podemos, pues sí, qué tratamiento seguir o qué hacer y ujú, no estar dando vueltas. ujú. Ok. También yo creo, bueno, considero que puede ser como ver como en general un panorama de la persona en qué situación está, tanto no solamente en síntomas de algún dolor o algunas sintomatologías, sino también como psicológicamente, cómo estás y también como a partir del entorno en el que se encuentra y a Ujú, partir de ello cómo se pueda ir como trabajando esta parte. ujú. Ujú. Está muy bien, gracias, Leslie. Ahorita igual retomo lo que acabas de decir, pero estoy muy de acuerdo como es una forma de romper un poco el paradigma que tenemos de lo que es diagnosticar, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar otra cosa? Y todo eso que están ustedes diciendo, me gustaría con lo que ya nos compartió Víctor algunas veces pasadas y con lo que estamos haciendo aquí, hacer como un pequeño folleto para nosotros sobre el proceso de diagnosticar que sea de nuestra escuela. Entonces, todo eso que están ustedes comentando, lo estamos anotando pues para justo hablar de eso, ¿no? De una forma resumida. ¿Algo más? Pues yo, Ujú, para no hacer daño, ujú. Muy bien. Exacto. Entonces, alguien más dijo para no estar dando las vueltas, pero justo como recalca Víctor, en estas vueltas, a veces podemos, además de quizás no hacer nada para ayudar, incluso podemos dañar o lastimar a la persona, ¿no? O si estamos experimentando con tratamientos o remedios o, como dice Chava, pues si es una urgencia, pues perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, por eso también es importante hacerlo bien. ¿Alguien más? Ok. Pues entonces algunas de las cosas, para retomar pues de todo lo que han dicho, que está muy bien, retomo dos cosas, ¿no? Algo que dijo Pancho y otra cosa que dijo Leslie. Pancho empezó con el saber cómo apoyar, ¿no? O cómo ayudar.
Y creo que esto, por lo menos en mi formación en la escuela, pero más en estos últimos años ya practicando en la institución, se va perdiendo, ¿no? Y también se va perdiendo por la forma en la cual yo creo que están estructurados los cuidados de salud, el poco tiempo que se nos da y que estamos como cortados pues muchas veces de la vida cotidiana de las personas, porque si realmente tenemos el objetivo muy claro de saber cómo apoyar, entonces naturalmente o por ende tendríamos que tomar en cuenta justo todas las cuestiones del entorno, el contexto, ¿no? Lo psicosocial, lo que ustedes lo quieran llamar, más allá de lo que hacemos frecuentemente en las clínicas, en los hospitales, que es querer, pues, no digo que no seamos personas que queramos ayudar, pero a veces de la forma en la cual está todo estructurado hace que lo que queremos es lo más rápidamente posible, o en lenguaje neoliberal lo llamamos muchas veces eficiencia, llegar a algo que nos permita llevar a cabo una acción que ojalá sí ayude a la persona, pero es más que nada para llegar al final pues de la consulta, ¿no? Lamentablemente. Y si vemos que alguien regresa o tiene que estar ahí más tiempo con nosotros, lo vemos como un fracaso, en lugar de pensar que este proceso de diagnóstico, acompañamiento o apoyar, como lo llama Francisco, a la gente, igual es algo que es sobre el tiempo, ¿no? Que no es algo que en 5 minutos se puede resolver. Obviamente ante una urgencia se entiende, pues, ¿no? Que se quiera hacer el diagnóstico de una forma eficiente y demás, pero muchas veces perdemos de vista, pues, ese objetivo. No lo enseñamos como tal, ¿no? De que lo que queremos con el diagnóstico es apoyar. Entonces, si realmente quisiéramos apoyar, si sabemos que hay una enfermedad que alguien está pasando y analizamos de que hay cuestiones en, pues, la parte socioeconómica, lo que fuera, pues los cuidados de salud estarían estructurados de otra forma, ¿no? Tomarían en cuenta y darían mucho peso, por ejemplo, al trabajo de la nutrióloga, del trabajador social, lo que fuera, pues toda esa estructura, porque realmente entonces estaríamos llevando a cabo intervenciones que son con el objetivo de apoyar e incluso nos involucraríamos en otras acciones comunitarias, ¿no? Porque si alguien nos llega, por ejemplo, con una diarrea y dolor abdominal y nos damos cuenta que en su comunidad hay mucha gente con diarrea, pues sería una obligación de involucrarse como sistema sanitario para ver entonces qué podemos hacer o de dónde viene esa diarrea, porque seguramente es algo en el agua o la comida o X, ¿no? Entonces es muy bueno siempre tomar en cuenta este objetivo de saber cómo apoyar. Y me gustó mucho lo que dijo Leslie porque nos recuerda algo también que yo he aprendido mal, ¿no? Que el diagnóstico es la conclusión del proceso. O a veces decimos, bueno, el diagnóstico y luego el tratamiento y ya llega a su fin, en vez de ver todos estos pasos que vamos a tomar para llegar a un diagnóstico como un proceso. ¿Y qué es lo que podemos aprender sobre la persona en este proceso? ¿Y cuál es la relación también que podemos formar entre, sea médico, promotor de salud, enfermera, lo que sea, amigo, y la persona que está acudiendo sobre este proceso, ¿no? Entonces, en lugar de verlo como el punto final, más bien es el proceso, ¿no? Entonces me gustó esto que dijo también Leslie para recordarnos eso, o romper ese paradigma, ¿no? Y ver que ese tiempo que pasamos con la persona es útil. Entonces, eso nos va a ayudar también a entender algunas cosas que podemos hacer al momento de hacer la entrevista o pedir la historial, de cómo hacerlo de una mejor forma. Pero si lo vemos siempre con la prisa de que pues solo quiero saber lo que yo quiero saber, si te duele el hipocondrio derecho o el mesogastrio, podemos perdernos pues de muchas cosas, además de que no resulta en una relación terapéutica muy buena, ¿no? Entonces, con esa reflexión que ustedes hacen o que hacemos, vamos a... Francisco, ¿tienes la mano? Adelante.
Sí, bueno, me acuerdo, por ejemplo, igual una vez le explicaba a la persona que ayudó que, por ejemplo, cuando se hizo los estudios y le dije, ¿no? Lamentablemente, allá donde uno luego va, se hace los estudios o va para que la curen, lamentablemente es nada más, dice, una persona más, dinero más que llegó, ¿no? Ahí. Y entonces, Ujú, lo primero que sale, lo primero que le da, que se tome, y la siguiente persona que sigue. Ahí la ujú, verdad, dice, el tiempo es dinero y entonces es a ver lo que salga y ya de acuerdo a lo que he leído y todo lo que sé hasta el momento, te doy esto y ujú, ya. Allá la siguiente. A mí también hace tiempo, ¿no? Luego de chico me enfermaba y recuerdo que llegábamos al hospital y me daban esto y regresábamos y luego me sentía mal. Nuevamente me pasó que otra vez tenía que ir y llegué y vi como que estaban ahí susurrando de que creo que no me dieron el adecuado y no sé qué, y otra vez, ujú, entonces más dinero y mientras uno igual sigue con el dolor o con todo lo que le hace daño, ujú, malo, ¿no? Y es lo que no queremos acá. Acá, ujú, como dijeron, acá es un proceso, es sentarse y ver una y otra vez qué sucede ahí. ujú. Así es. Exacto. Exacto, incluso cuando habíamos hablado, por ejemplo, del proceso científico, hablamos mucho de la observación, ¿no? Y sobre el tiempo. Si se acuerdan de esta foto que nos puso Víctor de la persona en otra época viendo el cielo estrellado y observar pues sobre el tiempo. Como digo, algunos diagnósticos o problemas de salud no nos dan tanto tiempo, ¿no? Una apendicitis en unos 48 horas ya puede llegar a una complicación muy severa, pero la mayoría de los problemas de salud que tiene la gente es muy valioso poder observar pues sobre el tiempo, no solo a la persona, pero también el entorno. Y creo que aquí es como la forma en la cual, como digo, está estructurado el sistema de salud o los sistemas de salud, están poniendo ¿cómo diré? Están predisponiendo tanto a los médicos como a la población al fracaso, ¿no? No solo a la población, pero también a los médicos. Y creo que simplemente pues no se han expuesto pues a nuestros alumnos a otra forma y tampoco una estructura que les apoye, pues, porque yo creo que también tendrían mucho más satisfacción si estuvieran trabajando en un sistema que les permite eso, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré, bueno, recientemente leyendo este libro que aborda la medicina de una forma muy distinta. Entonces me gustó esto, pues, ¿no? De que la raíz de un diagnóstico es un conocimiento de partes antecedentes, porque preguntamos mucho de qué ha pasado en los últimos días, ¿no? El contexto de la persona, su historia, que hacen sentido del presente, o sea, con ese problema con el cual la persona viene ahorita para cambiar el futuro, ¿no? Entonces realmente tenemos que preguntarnos si realmente sí estamos cambiando algo para esa persona o su comunidad o nada más estamos haciendo un diagnóstico para nosotros sentirnos un poco más tranquilos, ¿no? Y creo que, bueno, aquí por lo menos en la escuela queremos, bueno, también queremos sentirnos más tranquilos, pero queremos aportar un poco a este cambio. Si es para una persona, qué bueno, ¿no? Si es para más personas, pues también qué bueno. Eh, entonces, pues justo retomando un poco los pasos, aquí vamos a otra vez aterrizarnos un poco con lo que es dolor abdominal, para hacerlo un poco más concreto, pero ¿cuáles son los pasos entonces a llegar a un diagnóstico? ¿No? Y escogí dolor abdominal porque realmente es uno de los problemas que la gente nos dice a nivel de abdomen más frecuentes, ¿no? Otros serán vómito, otros serán diarrea, pero dolor es muy frecuente. Incluso en nosotros, si nos pensamos frecuentemente qué es lo que nos lleva a pedir atención médica a nivel del abdomen es dolor, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuando estamos abordando el dolor abdominal, primero que nada es importante recordar que el dolor como tal es un síntoma, ¿no? Hace tiempo habíamos hablado de cuál era la diferencia entre signos y síntomas. Chava, Axel, les voy a mandar un video muy corto que nos hizo un compañero que habla de esa diferencia
para que también ustedes los vean. Pero el dolor abdominal es algo, una molestia que nos van a decir que tienen, es un síntoma y no es una enfermedad en sí, ¿no? Entonces, para llegar a las causas, que aquí serían los diagnósticos más probables, va a ser un proceso, pues, justo, ¿no? De varios pasos, que incluye varios pasos, ¿no? Entonces, aquí puse los diagnósticos más probables también por algo. En la medicina, no sé, Víctor, ¿tú cómo lo ves? Por lo menos en urgencias, no sé, en otras, seguramente gente que ve problemas más crónicos es distinto, pero muchas veces estamos hablando de diagnósticos probables, ¿no? Pocas veces en ese primer encuentro podemos asegurar a 100% que aunque yo llegue a mi diagnóstico más probable, que este al 100% sea la causa, ¿no? Entonces estamos siempre descartando cosas menos probables y elevando la probabilidad de otros diagnósticos. O no sé tú cómo lo miras o lo sientes. No, yo creo que es igual. Siempre nos acercamos al diagnóstico. Podemos llegar a una, le llaman impresión diagnóstica, ¿no? Uh-huh. Le decimos casi segura, o sea, en el razonamiento que seguimos, uno dice, bueno, estoy casi seguro que tiene, pues, no sé, la enfermedad que quieras, pero tú no puedes estar 100% seguro, segura, y tienes que pensar que puede ser otra cosa. Uh-huh. Si me dejan y se acuerdan, eso es un razonamiento de una mente abierta. Me puedo equivocar. Siempre tenemos que tener en la cabeza que me puedo equivocar. Y dado que me puedo equivocar, tengo que pensar que a lo mejor hay otras posibilidades de que la persona tenga otra enfermedad y no la primera que estoy pensando. Uh-huh. Entonces, lo que sigue es tratar de acercarme a comprobar, digamos, a verificar si yo estoy en lo correcto y esa enfermedad que dije, pensé, pues si es o no es. Digamos, un poco los estudios de laboratorio que luego mandas, un poco tienen esa idea, ¿no? Que puedas tener más información que te permita comprobar. Pero yo finalmente lo que digo, lo que me parece central es que tengamos la mente siempre en la cabeza esa idea, me puedo equivocar. Y pensar que ese diagnóstico es eso, ¿no? Es la probabilidad más alta de que tenga lo que tú estás pensando, pero que puede ser otra. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, pues hay, digamos, ser 100% seguro sería quizás en caso de que algo lleve a una cirugía y se ve, ¿no? O se hace un estudio de patología y se dice es tal cosa, pero hablando del contexto en el cual nosotros y nosotras vamos a estar trabajando o esos primeros encuentros con alguien, vamos a lo más probable, ¿no? Y si falta hacer, después de hacer estos pasos, por ejemplo, que hoy vamos a empezar a ver, habrá personas que sí hay que pedirles estudios, ¿no? Que quizás nosotros no lo vamos a poder hacer, pero podemos sugerir esto a la persona. Habrá personas que hay que referir a otro tipo de intervenciones y todo esto. Pues bueno, si hace falta hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo que digamos en la consulta que vamos a dar a nivel de comunidad muchas veces, pues estos 4 pasos, ahorita estamos hablando de dolor abdominal o problemas a nivel abdominal. Varias de esas cosas también lo vamos a hacer o lo vimos también, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, ¿no? Solo hay algunas variaciones, obviamente, en cómo exploramos, porque pues es una parte diferente del cuerpo, ¿no? Pero entonces los pasos importantes la van a hacer el preguntar, que también lo llamamos entrevista, o otra palabra que es un poco agresiva, que es interrogatorio, historial, la historia clínica. Y aquí es pues esta conversación que vamos a tener con la persona,
que nos va a permitir conocer más a la persona, conocer más sobre sus síntomas, su entorno, todo lo que ustedes consideren que sea importante preguntar, ¿no? También después, entonces, de eso, pues parte va a ser el observar o mirar, que yo diría, tampoco es de que todos esos 4 pasos siempre están en ese orden, ¿no? Empezamos a observar desde que llega la persona con nosotros, cómo viene caminando, si viene en silla de ruedas, si viene agitado, si viene con una cara de dolor, ustedes lo van a saber. Porque ya lo están observando. También cuando nos está platicando estarán observando ciertas cosas, ¿no? El otro, para el dolor abdominal después de mirar, es escuchar o auscultar. Ahora, el escuchar, como veremos ya cuando veamos ese paso a más detalle, puede ser sin el estetoscopio, porque podemos escuchar ciertas cosas sin el estetoscopio, y ya cuando usamos el estetoscopio, la palabra más común que usamos es el auscultar. ¿Ok? Y finalmente el tocar, ¿no? Y en el tocar vamos a ver qué es percutir y cómo se hace y qué es palpar. De todos modos, yo les adelanté unos videos de YouTube en los cuales se ven esos pasos, ¿no? Y es bueno tener eso a la mano porque ustedes ya pueden irlo practicando, pues, ¿no? Y para hacer este eco, algo que dijo Chava hace ratito, es importante siempre estar atentos a una situación de urgencia. Entonces, es el tiempo que yo tengo para hacer todo esto y a veces incluso el orden en el cual hago esto, se puede cambiar o puede variar si es alguien que viene con algo grave, ¿no? En urgencias, por ejemplo, con algunas consultas, no me da tiempo preguntar todo lo que voy a preguntar antes de incluso empezar a tocar la persona. A veces estoy tomando signos vitales y tocando o escuchando al mismo tiempo que estoy haciendo preguntas. O a veces hago preguntas a la familiar o el familiar de la persona y no a la persona porque viene muy mal. Cosas así. Entonces siempre va a haber, tenemos que estar atentos y eso también viene con la experiencia. Pero en cada paso, si algo nos da idea, si por ejemplo, desde que la persona llega a consulta o viene a visitarlos a su casa, y está jadeando o tiene como una cara de dolor enorme o casi no se puede mover o lo traen pues igual acostado, entonces eso nos da una idea pues de que tenemos que quizás ser un poco más rápidos o enfocarnos un poco más en ciertos pasos, ¿no? Eso, como digo, lo iremos viendo con cada enfermedad también, pero es importante pues que en cada paso estén atentos a eso, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Bueno, esto es una lista de preguntas, porque ya habíamos empezado este ejercicio la vez pasada, ¿no? Hicimos una lluvia de ideas de qué preguntas serían importantes en ese primer paso de la entrevista. Y ustedes mismos dijeron estas cosas y nada más traté de ordenarlo un poco. Me gustaría que ustedes mismos vean la lista otra vez y que puedan decir si hay alguna pregunta que falte. En la primera línea, que tiene las letras en itálicas, puse en general lo que nos llamamos frecuentemente los antecedentes de la persona, ¿no? O los datos generales también les llaman, que eso es importante preguntarlo en cualquier consulta, ¿no? La edad, dónde vive, a qué se dedica, si ha tenido enfermedades antes, cirugías, si toma medicamentos, tiene alguna alergia a medicamentos. Como digo, a veces se nos olvida, tampoco es de que es común que esas preguntas se hagan al inicio de la consulta, pero tampoco es necesario. Lo importante es que ustedes no olviden hacerlo, ¿no? Porque a veces si la persona llega y ya nos quiere hablar de ese dolor que tiene, pues no le veo mucho el caso de cortarle la palabra y decir, a ver, espérate, dime primero si te han operado antes, ¿no? Entonces ustedes conforme que vayan agarrando más experiencia en esto, podrán como ir desarrollando su orden y también dependiendo de las circunstancias, pero lo importante es que lo pueden tener anotado
en una hojita, en un cuaderno. También la idea aquí es que tengamos una hoja. Cuando damos una consulta, podemos generar una de la escuela para que no se nos olvide, pues, ¿no? Es importante que no se nos olvide. Porque un dolor, si se imaginan, si alguien ha tenido, por ejemplo, una cirugía de apendicitis en el pasado de la vesícula, y luego estamos entrevistando y pensamos, bueno, y a mí me ha pasado, que pienso, seguramente es un problema de la vesícula porque me está diciendo que le duele en la parte derecha, arriba y esto y lo otro, y ha vomitado, y resulta pues que ya le han quitado la vesícula, entonces eso cambia la jugada, ¿no? Entonces por eso también es importante. ¿Algo más que ustedes quisieran agregar a esta lista? Viendo lo que ya hay aquí. O algo que no queda claro. Yo escuché, no me acuerdo dónde o lo leí, creo que lo escuché en un video en donde decía, describir el dolor del 1 al 10, pero creo que es muy relativo eso, ¿no? Sí, es muy Porque difícil el dolor. yo puedo ser Y hay, bien sensible o alguien más sensible o alguien más como que aguante más y va diciendo, no, pues yo siento que es el claro, 10, yo siento que es el 1. sí, es difícil. Hay diferentes escalas de dolor y hay diferentes herramientas para tratar de hacer, digamos, un poco objetivo algo que es muy subjetivo, como el dolor, ¿no? Entonces, esa escala sí es frecuente que lo usamos. Yo también lo uso, pero obviamente hay que tomar en cuenta siempre que cada persona es diferente. Entonces, se les pregunta a las personas, qué tan fuerte es tu dolor, ¿no? De 1 a 10, si uno fuera, y les doy el ejemplo de algo que casi no sientes o está ahí, pero pues, o sea, igual por ratos no lo sientes, y 10 es el dolor peor, o sea, más terrible que has sentido en tu vida. Y pues es difícil también para la gente, ¿no? Porque se quedan pensando, a veces es más útil cuando, por ejemplo, en la misma persona, después de 1 hora o 2 horas que están ahí contigo, dices, bueno, ahorita cuánto le pondrías, entonces pues ya hay algo para comparar, ¿no? En otros lugares usan, igual voy a tratar de buscarlos, pero son como dibujos de caras. Entonces hay una cara sonriente y luego hay otras caras que expresan como obviamente un malestar, y también se le puede preguntar a la persona con cuál de esas caras le pondrías. Seguramente hay otras escalas incluso, ¿no? Yo creo que siempre se está buscando una forma de hacer objetivo eso, pero al final, como dices, Pancho, es muy distinto para cada persona. A veces entonces cuando se trata de un dolor, lo que yo hago, por lo menos para decidir si alguien se puede ir a casa o no, yo les pregunto, mira, yo no puedo saber de tu cuerpo, ¿no? Y es importante entender tú cómo te sientes. Con ese dolor que tú sientes, ¿crees que puedas estar en casa y te damos un tratamiento para que, o sientes que todavía va a ser que no puedas hacer tus actividades? O sea, a través de varias preguntas, pues tratar de llegar a entender qué tan fuerte es este dolor para la persona, ¿no? Porque ciertamente a veces nos vamos por, eso pasa mucho en el hospital, que me dicen mis alumnos, bueno, tal dice que tiene dolor, pero está ahí con su celular, hablando con su familiar. Digo, bueno, también muchos de nosotros puede ser que tengamos dolor y tratemos de distraernos con el celular o otra cosa, ¿no? Entonces, también podemos como emitir juicios, y esto va a venir luego en las preguntas que yo les planteo de cómo puede los factores de uno influir en hacer un buen diagnóstico o no, pero es muy importante lo que tú dices. No sé, Víctor, si ustedes ahí en la UAM usan otras herramientas o enseñan otras formas de hacer escalas de dolor a sus alumnos. No, no, fíjate que, bueno, que yo conozca es lo que ustedes han mencionado, ¿no? A veces esta idea de ponerle un número de una escala del 0 a 10, con todas las asegúnes que ya ustedes dijeron.
también de las figuritas, ¿no? Ujú. Donde el ser, como sería que como la carita sonriente o casi sonriente que no tiene nada, hasta la carita así muy angustiada, que trata de reflejar que tiene mucho dolor. Pero yo creo que es como tú dices, ¿no? Es como bien relativo. Es muy difícil ponerle un número o un parámetro de objetividad a algo que es muy subjetivo, efectivamente, como tú lo dijiste. Pero siempre sí es importante saber la magnitud que la persona valora del dolor, ¿no? Como dice Pancho, si a lo mejor yo soy alguien que soy muy resistente al dolor, pero si ya digo que me duele mucho, entonces es que de veras está canijo, o sea, Ujú. le súper duele. Yo creo Ujú. que es importante, ¿no? Pensar que la persona tiene la capacidad de valorar con base en su experiencia misma, cuánto le duele. En fin, fíjate que, Ok. bueno, no sé, perdónenme, me acordé mucho porque luego uno hace tonterías. Em, no quiero contar detalles, pero yo viví la experiencia de ver a alguien, un residente, preguntarle a una persona cuánto le duele del 1 al 10. Y le di, del 0 al 10 le dijo, donde 0 es nada, no me duele nada, y donde 10 es el dolor como el de la apendicitis. Y la persona se le quedó viendo así como, ¿qué me estás diciendo? Ujú. Y le repitió lo mismo, del 0 a 10, donde 0 es nada y donde 10 es el dolor como el de la apendicitis. Es una tontera. Ujú. Pero la persona de repente uno ya se mete tanto en estas cosas que no te das cuenta que estás preguntando algo mal. Ujú. Sí, es Sí, y importante. repetimos lo mismo, ¿no? Como Sí, si lo que faltara es decirlo otra vez y lo que no se entendió. Ajá. Eso que dices, sí, como que está muy bien, como confiar pues en la persona y sus referentes. Y también como buscar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso, bueno, si un dolor le despertó a alguien, quiere decir que es importante, ¿no? Otra cosa a veces que puede ayudar es que haya un familiar acompañante y a veces los familiares nos dicen, es que mi mamá nunca se queja de nada. sí, sí. Y ahorita desde días veo que se está quejando y está cabrón, ¿no? Porque mi mamá es de esas mujeres que pase lo que pase, hace sus cosas. Entonces, ese tipo de cosas. Y esto se vuelve todavía más complejo. Como digo, yo casi nunca trato niños, pero obviamente niños de cierta edad no nos pueden decir. Entonces, obviamente, en población pediátrica esto cambia, se busca más bien irritabilidad, si llora tanto y nunca deja de llorar, son otros parámetros, ¿no? Entonces, Sí. podríamos ver esto después, quizás con alguien que es más especializado en esa parte, con los niños, pero es obviamente más complejo todavía, por eso los niños me dan miedo. eh, bueno, la práctica médica, obviamente. Algo más, es muy buena la pregunta que haces, Pancho, gracias. Y ya igual podríamos, bueno, podría darme la tarea de ver si hay otras escalas, ¿no? Y me imagino también, ¿saben? Ahorita que lo pienso, esto lo vi aquí, bueno, digo aquí porque ahorita estoy visitando a mi familia, estoy en Canadá. So, yo me formé acá, por lo menos el internado, la escuela, y hay gente de migrantes, pues, de todo el mundo, ¿no? De diferentes culturas. Entonces, había también una diferencia que veíamos bastante grande en cómo en diferentes poblaciones se expresa el dolor, ¿no? Hay como culturas donde el estoicismo, no sé si lo digo bien en español, como que es muy valorado. Entonces, había mujeres, por ejemplo, que llegaban en trabajo de parto y pues ni cuenta te dabas, ¿no? Y hay otras mujeres que expresaban de otra forma. Entonces, también esa parte de seguro en México existe, yo me imagino, pues en diferentes comunidades, ¿no? Cómo se expresa el dolor. Entonces, también como que los referentes pues tengan sentido en el lugar en donde estamos, pues. Y eso me pasó, por ejemplo, recientemente en la montaña, ¿no? Cuando fuimos a atender una comunidad donde había COVID, de ver personas con fiebre, pues igual de 39 grados, que yo estaría deshecha pues en la cama y pues no estaban así. Entonces a simple vista se puede engañar uno. ¿Algo más de la lista que se tenga que aclarar o...? Ok.
Entonces, bueno, teniendo esas preguntas, pensando que estamos en el primer paso, ¿no? Esta parte de la entrevista médica, yo no sé, perdón, qué tan cierto sea, pero recuerdo mucho que en la escuela de medicina nos decían que la interrogación o la historia clínica nos da 70% del diagnóstico, ¿no? No sé cómo se midió esto, pero sí me queda claro que es muy importante, ¿no? Porque ya desde todas esas preguntas que hacemos a la persona y lo que observamos también, yo creo que seguramente es audiovisual, no es solo lo que la persona nos dice, pero también es cómo nos lo dice, cómo lo vemos. Toda la información en este paso sí es muy importante, nos va a dar como ya unas pistas muy importantes y nos van a dar una idea de más o menos en qué nos queremos ir enfocando cuando ya lleguemos a hacer la exploración física, ¿no? Ciertamente al inicio, cuando estamos recién aprendiendo esto, y quizás deberíamos de hacerlo siempre, pasamos mucho más tiempo en cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, pero eso no hay ningún problema, pues, si ustedes incluso al inicio, yo recuerdo pues cuando empecé a estudiar medicina o ya empezamos a ver pacientes de prácticas, por ejemplo, teníamos nuestra lista, pues, prácticamente, ¿no? Y hacías todas tus preguntas. Y quizás hoy en día no hago lo mismo, como ya más o menos sé que puede ser bueno y malo, porque a veces uno se confía también con la experiencia y se nos olvida preguntar algo, ¿no? Y luego nuestro alumno va con otros ojos y pregunta y pues bueno, sale algo que no le pusimos atención, pero no tengan preocupación por eso, pues, ¿no? Aunque tomen más tiempo al inicio, es mejor pues para irse acostumbrando. Bien. Entonces, además de las preguntas, yo me iba a quedar con eso, ¿no? La lista de preguntas. Y luego haciendo reflexión, cuando estaba pensando en esta clase, este taller, dije, pero es que no solo son las preguntas que uno hace, hay otras partes como muy importantes que influyen en qué tan bien o qué tan mal podemos hacer una entrevista médica, ¿no? Pensé en los mismos errores que yo he cometido o las cosas que a mí me hacen cuando voy a una consulta. Y bueno, dije, es importante que lo hablemos, ¿no? Y esto lo bueno es que nos va a dar pauta no solo para los problemas del sistema digestivo, ¿no? Van a ser cosas que tenemos que tomar en cuenta para otros sistemas del cuerpo. Entonces, a mí me gustaría, si no es que ya lo hayan hecho antes del taller, que tomen unos segundos para reflexionar en esto de hacer memoria y pensar en una ocasión, o quizás hay un médico o una médica o una enfermera, un enfermero, alguien que nos atiende o nos ha atendido en algún momento, que nos haya gustado mucho, o quizás algo en específico nos gusta mucho de cómo nos entrevista, ¿no? O cómo lleva a cabo pues ese diálogo. Y también en alguna ocasión, o algunas, seguramente hay muchas, que no nos haya gustado, ¿no? O quizás que varias cosas sí, pero hay algo que hace esa persona o hizo que nos hizo sentir incómodos o que hizo que decidiéramos no regresar con esa persona a consulta o que lo hayan observado quizás con un familiar. Y me gustaría mucho que nos tomemos unos minutos para compartir esas experiencias. Porque justo eso creo que es parte de reproducir lo que nos gusta o lo que nos parece bien y no cometer, pues bueno, podría decir los errores, ¿no? Que vemos, pues de todo se aprende, ¿no? Entonces, para que nosotros vayamos viendo en nuestra escuela cómo nos gustaría hacer estas entrevistas. Entonces, piénsenlo, tomen unos segundos y ahorita, en cuanto estén listos, nos contamos.
Ok. Yo me acuerdo de uno Ujú. en donde, por ejemplo, antes me enfermaba y mi mamá me llevaba al hospital. Y sí me acuerdo que una vez eh, llegamos y sale el doctor y me pregunta algo sobre cómo me siento y le contesta a mi mamá cómo estoy o cómo me ha visto. Y no me gustó porque pues prácticamente la hizo callar, ¿no? Le dijo, es que quiero escucharlo a él, ¿no? No sé, pero sí, lo que recuerdo es eso, ¿no? Entonces eso me molestó. Ujú. ¿Y por qué te molestó, Pancho? Porque creo que no es la forma de dirigirse hacia uno. Y bueno, Entonces eso se me hace importante y sabes, interesante también porque no dudo que en algún momento yo lo haya hecho en el hospital. Quizás no de una forma brusca, pero sí a veces queriendo saber de la persona que viene como paciente y nos empieza a contar la otra persona y les pido pues que den chance a la persona misma de contar, pero tú como paciente lo viste como una agresión seguramente contra tu mamá y habría que tomarlo en cuenta, ¿no? De cómo hacerlo de una forma equilibrada, entonces pues, ¿no? Qué bueno que lo dices porque me pone a pensar. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, mi persona, bueno, yo recuerdo, a ver, tantito. Ahí está, ¿me ven? Ahora sí. Ujú. Ok. Yo recuerdo una vez que fuimos a consulta con mi esposa al hospital de la madre y el niño, porque ella llevaba un dolor muy fuerte ahora sí que en la parte donde se localiza el apéndice. Pensamos nosotros que pues precisamente estaba relacionado con eso. Entonces llegamos y le dieron tratamiento, pero nos regresamos así nomás sin revisión mayor ni nada de los pasos que debe de seguir para un buen diagnóstico. Le dieron un tratamiento y ya. Entonces ella no se lo tomó porque me dijo que ya pasaba más de un mes y no le había llegado su menstruación. Entonces fuimos a los 8 días y ya la revisaron, le hicieron una ecografía y ahí ellos detectaron que mi esposa estaba embarazada. Pero no tan solo que estaba embarazada, sino que tenía un mioma de 8 centímetros de diámetro. Entonces, lo primero que nos dijo el doctor que nos atendió, dice, señora, dice, la vamos a canalizar, dice, para hacerle un legrado, dice. Le vamos a quitar el mioma y ahí después se embaraza. Entonces uno se queda pensando, oye,
¿qué pasó? Ni siquiera nos pide opinión ni nada. Se supone uno tiene derecho a una segunda opinión, no con el primero y ya. Entonces nosotros no le hicimos caso, buscamos la ayuda de otros médicos que nos dieran otra opinión y así estuvimos y otros nos dijeron que no, que no había problema, que nos dieron a conocer los riesgos que había, porque iba a ser un embarazo pues de alto riesgo, que prácticamente iba a estar en camada y viviendo casi en el hospital, visitas y todo, y así fue prácticamente. Y comentábamos de los riesgos y ya nos decían pues, dice, miren, no se preocupen, dice, han venido personas con miomas aún más grandes y todo, y con los cuidados adecuados, dice, han logrado concluir bien el embarazo y todo. Dice, ah, muy bien. Ok, entonces nos atendieron. De hecho, mi niño, pues ahí está, tiene 10 años, está grande ya, es muy inteligente y bien vivo, se aferró bastante. El riesgo era de que como el mioma se alimentaba precisamente con sangre, había el riesgo de que si no le llegaba suficiente sangre al bebé, pues no se iba a desarrollar bien o viceversa. Y si no le llegaba suficiente sangre al mioma, nos decían, pues se va a necrosar y se va a tener que intervenir, dice, y todo no se va a lograr el parto. Entonces, lejos de darnos el primer médico una solución, nos metió miedo, nos quería meter miedo, ¿no? Para que hiciéramos lo que él decía. Pero tal pareciera que ese médico le tiene coraje a las personas de la montaña que se imagina que todas las mujeres tienen 6, 7, 10, 12 hijos. Y nos preguntan, dice, ¿cuántos hijos tienen? Pues con él es el segundo apenas. Y entonces, pues más que nada es eso, hay veces que se pierde en los médicos el carácter humanístico, humanitario, ¿verdad? Y nos ven precisamente como un número más, ¿sí? Porque a veces ni nos preguntan tu nombre, nomás ficha número tal, 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 y ya pasas, órale, ¿qué sientes? Rápido. Ahora ya los médicos ni siquiera hacen todo lo que nosotros hemos estado, pues aquí presentando los pasos para hacer un buen diagnóstico. Con lo que le cuentas ya ni siquiera te toman los signos vitales, nada de eso. Pero eso todavía no te molesta tanto, lo que te molesta es de que te falten al respeto, ¿verdad? Que te traten mal, que sean groseros, que sean déspotas, ¿sí? Y también por el otro lado, ya cuando nos empieza a tratar otro médico, pues el buen trato que nos da es amable, es atento, es cordial. Cuando alguien te niega algo, dice, no se preocupen, vamos a buscar la forma de cómo hacerle esos estudios. Nos canalizan también, porque uno preocupado de tantos estudios, por estar con el temor de que, y si no tengo dinero para pagarlos, dice, no se preocupen, dice, ahorita vamos a hablar con la trabajadora social, y ya ella no teníamos seguro, nos tramitó el seguro popular en aquel entonces, total, que ya fue mínimo lo que pagamos, y se nos dio una muy buena atención, pero recurriendo precisamente a terceros, o sea, a otros médicos, no conformarnos con el primer diagnóstico que nos dio una persona, y otra de que pues no confiábamos tanto en él porque por la forma de cómo se expresaba. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ahí algunas de las cosas que rescato de esta historia es que es importante compartir información, ¿no? No solo la conclusión, pues, a la cual uno está llegando, también pedirle o tomar en cuenta la opinión y hacer un consenso al final de cuentas. Yo creo que eso también nos había recalcado Víctor, una vez que hablamos de lo que es hacer como un plan en conjunto con la persona, ¿no? En cuanto a tratamiento y explicar opciones, ¿no? También a veces, digamos, quizás una opción es, pues bueno, te operas o los riesgos son estos, pero al final la decisión siempre tiene que ser de la persona, pues y hacerles sentir pues que esa decisión es de ellos. Y también ver que el promotor médico, quien sea, es alguien que busca soluciones, ¿no? Que no nos deja nada más a, pues bueno, a ver cómo lo resuelven ustedes, pues. Muy bien. ¿Alguien más? Yo,
Bueno, prácticamente la mayoría de las veces cuando acudo con una doctora o un doctor es como un trato frío y como este, como manteniendo como esa distancia, ¿no? Entre nada más él pregunta y uno responde y solamente a eso va. Y a veces, por ejemplo, cuando empiezo a hablar como de los síntomas que tengo y todo eso, como que para extender un poco o dar el panorama más amplio de lo que pasa, no contestan, ¿no? A veces es como si estuviera hablando con la pared eh, y no dan como alguna respuesta a eso. Y luego nada más como prescriben, ¿no? Hacen la receta y ya mandan. Este, y a veces como ese medicamento llega como a alterar, ¿no? Me ha llegado como a alterar en algunos momentos. Y pues ya eso pasa por una parte. Y por otra, igual como en relación a una operación que tuve hace unos años de el tabique que tenía desviado de la nariz. Entonces, y aparte los cornetes que tenía como más crecidos de lo normal. Entonces, fui al Hospital General de la Ciudad de México. Entonces, ahí justo como están las personas que están haciendo como sus no sé si sea como el internado o sea pues sí, yo creo que, ay, tiene su nombre, se me fue el nombre, que están ahí, creo por un año, ¿no? No recuerdo. Ajá, Internos, ¿no? Creo. ajá. Ajá, entonces, igual cuando él se supone que estaba como, había un doctor, ¿no? Que ya tenía como años ahí laborando, pero solamente a ese doctor lo llegué a ver una vez y de ahí solamente él se quedó conmigo. Entonces también como ese acompañamiento de parte de los doctores hacia las nuevas generaciones que están como otra vez, como en este campo de la medicina y como que les falta todavía estas herramientas o este acompañamiento de las personas que pues ya tienen como más tiempo ahí laborando. Entonces, pues sí, eso por una parte y también en una ocasión a lo mejor que me gustó un poco como cómo me trataron y todo eso, aparte de cómo hacer todo este diagnóstico o estas preguntas del diagnóstico, también se sumaron como la parte emocional, ¿no? En ese momento cómo me sentía y cómo había pasado, qué había pasado antes de que me enfermara y cómo lo podía yo relacionar a ello. Entonces esa parte también me gustó mucho porque pues se acercó también como a esta parte, ¿no? De ver este, otro panorama distinto. Muy bien. Gracias, Leslie. Y aquí, pues bueno, habría que preguntarnos qué para la persona puede hacer que sea más cálida la interacción, ¿no? Entonces habría que ver qué, ¿no? Depende, yo creo que también de las personas. Hay personas, por ejemplo, pacientes que yo creo que tocarles el hombro, incluso he llegado a dar abrazos, ¿no? A algunos pacientes o sus familiares, que con otros eso sería pasar un límite o sería muy incómodo el tacto, ¿no? Entonces, con ellos, ¿qué sería? Pues, ¿no? Siempre hay que estarnos preguntando, pues, pero ciertamente hay formas, pues, de que eso sea más cálido. ¿Alguien más? Si quieren, yo les cuento rapidísimo. Son las 7:47. Pero bueno, se los cuento rapidísimo. Es, yo tuve que ir con un neurocirujano. Luego les doy detalles, pero digamos que tuve que ir a consulta con un neurocirujano
bueno, ahí me habían hecho una tomografía y el resultado de la tomografía, pues me mandaron con el neurocirujano, muy joven, él muy joven. Fíjate que él no me trató mal para nada. Yo lo que quiero contarles es que acá no hay maltrato, como nos acaban de contar, de la forma en que se dirigen con uno, de cómo nos contestan, no, no puedo decir nada de eso. Pero él vio mi tomografía y muy rápido me dijo que tenía que operar, que lo mejor que había que hacer era operar. Me explicó cómo iba a ser la operación, qué iba a pasar, etcétera, y cómo iba luego a reparar lo que tenía que quitar, en fin. Y pues que él, si yo estaba de acuerdo, pues él estaba dispuestísimo, que lo podíamos hacer en cuanto antes. Pues yo le dije que sí, que pues de una vez, y ta. Me preguntó, la cosa es que al principio, cuando yo llegué ahí con él a la consulta, también es cierto que lo primero que me preguntó es que si yo estaba angustiado. Y le dije, no, para nada. Y ya me dijo, aquí a todo dar. Y bueno, ya pasó todo esto que les estoy diciendo. Y me pidió que me hiciera un estudio con un oftalmólogo, porque a lo mejor estaba afectada el nervio óptico y que era bueno valorar qué estaba pasando. Total que fui a dar con un amigo mío, un oftalmólogo, y él me hizo toda una serie de estudios también para ver cómo estaba la cosa, si estaba afectado, pero bueno, el punto es que no estaba afectado el ojo, afortunadamente. Y él me dijo, oye, ¿por qué no buscas una segunda opinión? Como nos dijo hace rato Salvador, Ujú. yo te recomiendo un par de amigos míos. Y allá nos fuimos a ver al segundo neurocirujano, el segundo muy, muy amable, muy a todo dar el señor. Pues él sabía que era una segunda opinión y él dijo, pues sí hay que operar, pero yo no me apuraría, no te agobies, no tiene que ser ya, date tu tiempo, puede ser en unos 6 meses, no hay problema. Si tú quieres, yo puedo hacer, pero si ya prefieres con el otro, pues está bien. Y recuerdo que le pregunté, le hice un par de preguntas de por qué podía ser que yo tenía lo que estaba pasando con mi cabeza. Y él me dijo, señaló hacia arriba y dijo, pregúntale al flaco. Y señaló hacia arriba. No me acuerdo, la verdad es que ya ahorita ya ni me acuerdo, pero más adelante le hice una segunda pregunta y él me dijo, pregúntale al flaco de nuevo. Y siguiendo el consejo del amigo mío, fui con el tercero, un tercer neurocirujano. Y ya, bueno, igual le conté un poquito con todo este antecedente que les estoy contando a ustedes. Le había mandado por correo la tomografía y también la llevaba impresa y le dije que traía la tomografía por si no le había llegado por el correo y me dijo, no te preocupes, ahorita la vemos y la hizo a un lado. Y me empezó a preguntar. Y después del interrogatorio, esto que llaman interrogatorio de la entrevista, después me dijo, te voy a revisar. Y ya me sentó y me estuvo revisando. Hay una cosa que se llama revisión de pares craneales para ver cómo está luego lo contamos eso si quieren, pero bueno, me hizo toda una exploración muy completa que ninguno de los otros dos había hecho. Ninguno de los dos anteriores me tocó. Lo que guió a los otros fue la tomografía. Y todo lo que me dijeron estaba en función de la tomografía. El tercero
primero platicó conmigo y primero me exploró, digamos. Y luego ya me contó y me dijo, bueno, pues mira, yo creo que efectivamente, como te dijo el segundo, podemos esperar, no te agobies. Este, yo creo que lo que tienes no es maligno. Y podemos, ahorita la valoración, me dijo, si lo ponemos en una balanza, hicimos el juego de la balanza, que ganaba y que no ganaba, y al final la balanza era que podía esperar y no pasaba nada. Y dijo, pues, ¿cómo ves? Y dije, pues sí, vamos a esperar, en 6 meses hacemos otra vez la tomografía. Terminó la consulta propiamente, yo le había contado de lo que yo hacía y lo que había, que también me lo preguntó, y al final, como le dije que yo había hecho una maestría en antropología, me dijo, oye, y ya fuera de la consulta, dime qué sabes de la trepanación en Mesoamérica. Y pues ya imagínate, me dio ahí y nos pusimos a platicar de las trepanaciones en Mesoamérica. Y a la final quedamos y desayunamos después, pues ya en plan de platicar de las trepanaciones, porque él como neurocirujano le interesaba y a mí como antropólogo me interesaba. Trepanaciones donde hacen hoyos en el cráneo para Y que... perdón, eso. En Cierto. las antiguas culturas de los aztecas, los mayas, hay vestigios, cráneos, digamos, que tienen perforaciones en el cráneo que hacían ellos. Y es toda una cosa interesantísima porque tenían un dominio de eso impresionante. En fin, platicamos luego un poco de eso. ¿Sabes que la diferencia? Ninguno fue grosero. Ninguno me trató mal. La gran diferencia es que uno vio en mí a una persona. Ujú. Yo creo que esa es la diferencia. Cuando me preguntas una consulta que me gustó mucho, es esa. Ujú. Es esta. Bueno, pues eso. Sí, yo creo que, bueno, qué buena historia y me hace pensar un poco. Yo no sé si ustedes han visto la serie de Doctor House. Yo la verdad quizás vi 1 o 2 capítulos por ahí, pero me fastidió tanto el médico, el protagonista, que no podía verlo más. Y ciertamente dice la gente, bueno, pues tuviera un médico tan inteligente, a mí sí me gustaría y diría, no es excusa pues para no tener el lado humano, ¿no? Porque hay quienes tienen las dos cosas. Entonces, a veces nos conformamos pues con que digamos, bueno, por lo menos no me trató mal, ¿no? Pero siempre se puede buscar dar ese plus. Yo creo que sea un trato digno, pues además, ¿no? Un trato excelente. O se busca eso, pues. Entonces creo que ilustra muy bien ese punto, ¿no? De tomar interés en la persona que está enfrente de nosotros. Y creo que esa cosa también tiene que ver con el poder, ¿no? O sea, yo a veces me pregunto, las personas con las que tenemos esos encuentros clínicos, si los conociéramos en el supermercado, en un café, en otro lugar donde no hubiera ese escenario ya impuesto de las batas blancas y las paredes del hospital, creo que no nos atreveríamos a tratar a mucha gente como los tratamos en el hospital, ¿no? O no sería un trato aceptable pues en otros contextos. Entonces, tomar eso en cuenta que aunque esa persona venga como paciente, no quita el que sea, pues no sé, un maestro afuera de la clínica, un padre, un hijo, un jugador de fútbol, lo que sea, pues, pero que es una persona pues completa, ¿no? Y bueno, nada más nos está viniendo a pedir una opinión, un apoyo, lo que fuera. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir?
¿no? Bueno, yo les puedo compartir unas cosas rapidísimas. Yo, uno de los médicos que me dejó impresionada en la residencia fue un oncólogo que ya se jubiló en el IMSS, creo que el sector privado sigue ejerciendo. Un médico excelente, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Que igual era excelente en explorar, siempre tocaba a sus pacientes, independientemente que trajeran, me acordé ahorita de él porque igual aunque trajeran tomografías y demás, él siempre primero era estar con la persona, tocarla y todo, y luego ver los estudios, lo cual yo creo que es una muy buena práctica siempre. Pero algo, yo recuerdo la primera vez que me tocó rotar con él, estamos sentados y era los miércoles, él era de una zona de Veracruz que está justo en la costa, pues debajo o por el río Papaloapan, que la gente pues obviamente tiene la cultura costeña, ¿no? Entonces mal hablados, muchos dados pues al escándalo, la risa y todo eso. Y yo bien seria, además tenía, bueno, no tenía poco tiempo en México, pero digamos pues son cosas como distintas, culturalmente hablando. Entonces estamos sentados ahí dos alumnos, el doctor, y entonces los miércoles citaba siempre a sus pacientes que venían de esa región, y él sabía que iban a venir de esa parte, incluso tenían sus viáticos, todo programado pues para que ese día llegaran a consulta. Y muchas de sus pacientes también eran mujeres, obviamente se imaginarán en oncología, ya sea con procesos activos de algún tipo de cáncer o pues saliendo de ello, o no saliendo de ello, o sea, pacientes que ya tenían enfermedad ya extendida. Entonces recuerdo la primera consulta, empieza a hablar con la señora, órale vieja, ¿cómo estás? ¿Jodiendo o jodida? Y yo así con la boca casi que se me cae al piso, y digo, esperando lo que iba a ser la reacción de la señora, y los pacientes y las pacientes encantados, porque era su léxico y su forma de convivir, y les daba confianza, platicaban de cosas ahí de la región incluso, y yo lo que veía es que les daba mucha seguridad, pues, ¿no? Era muy directo, decía las cosas, pues, sin decir ni más ni menos, pero con esa forma muy particular. Obviamente los otros días de consulta no era así el diálogo, ¿no? Pero tenía esa capacidad de hacer sentir muy en casa, pues, a sus pacientes que venían, pues, de esa región de donde él era. Entonces, por decirlo así, conocía a su gente, ¿no? Y a uno de fuera, pues, le puede parecer algo como muy grosero, pero sí era como exactamente la forma en la cual les agradaba también a sus pacientes. Eso era uno, ¿no? Y entonces, además de su forma, pues, de convivir, pues igual les da mucha atención siempre a explorar, y se veía que se preocupaba, pues, por la gente siempre. Y eso se transmitía en su trato. Y lo otro, pues hace poco yo estaba observando lamentablemente la forma en la cual estaba interrogando una de mis alumnas, o nuestras alumnas residentes de urgencias, a la familiar de una paciente que nos llegó un poco grave. Y fue como un momento también de decir qué estamos haciendo como escuela, hospital escuela, porque justo eran como las cosas que ya describieron algunos de ustedes, ¿no? Aquí estaba sentada la señora, la mamá de la paciente, más bien la hija, perdón, y la doctora, alumna en la computadora. Entonces tienen mucho, o les hemos enseñado, no sé, el hábito de estar en la computadora haciendo el interrogatorio. Entonces uno, no hay contacto visual con la persona, ¿no? Lo cual a mí no me gusta hacer, no lo aprendí así, siempre aprendí a hacer el interrogatorio así, y ya después de memoria, pues hacer mi nota, ¿no? Así me enseñaron, pero veo que las últimas generaciones es más esa tendencia, más que tienen, yo creo que el acceso a las compus, entonces están ahí en su laptop o lo que sea y están en la compu. Entonces uno era la falta de contacto visual, lo otro era hacerle preguntas a la persona y cuando apenas iba contestando, pues cortarle la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego? Y la señora decía, bueno, entonces, y le cortaba la palabra. Bueno, pero está bien, pero luego usar palabras que la señora obviamente no entendía.
Y eso también yo creo que a veces no nos damos cuenta que la persona no está entendiendo y por obligación, por miedo, por lo que sea, contestan de todos modos o dicen sí o no. Y eso también lo veremos en cómo hacer las preguntas. Y entonces uno puede ir con la finta de que sí están entendiendo lo que les estamos preguntando y puede ser que no entienden nada de lo que estamos diciendo. Y justo la relación de poder hace de que tampoco nos van a decir es que no le entendí, ¿no? Porque frecuentemente a eso entonces viene el regaño o la, ¿cómo diré? Pues el enojo del médico, la médica, ¿no? Entonces fue como ese extremo que luego pues tuve que platicar con ella, que al final pues sí es un maltrato. Y no solo es un maltrato, pero nos hacemos igual, aumentamos la probabilidad de que vamos a fracasar como médico, porque probablemente mucha de la información que la señora le iba a dar si le dejaba pues terminar, iba a ser útil pues para entender mejor la situación, ¿no? Entonces, pues esas dos experiencias son los que me llegan ahorita a la mente. ¿Alguien más que quiera decir otra cosa en este punto? Ok, estamos ya a las 8. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es dejarnos esto de tarea, ¿no? Pero ahora sí va a ser en serio, porque muchas veces nos dejamos tareas y yo me incluyo, soy malísima para darle seguimiento a las tareas. Entonces creo lo que va a hacer es que hacer este ejercicio va a ser pase de entrada para la siguiente clase de estas. Entonces, para explicar a Chava y a Axel rápidamente, estamos ahorita experimentando con una nueva forma de trabajar en la escuelita. Entonces, estamos alternando entre sesiones. Cada 2 sesiones retomamos esto que estamos viendo aquí de el abdomen, sistema digestivo, hacer diagnóstico y todo eso. Y las sesiones alternas estamos presentando, o la idea es presentar casos. Entonces, por ejemplo, empezamos con Pancho la vez pasada, con Francisco, y él nos presentó un caso de una persona de su comunidad que está acompañando con un problema de, en este caso fue dolor abdominal, ¿no? No tiene que ser, aunque sea de un problema de diabetes, lo podemos ver, un accidente, lo que sea. Y con Pancho la vez pasada empezamos con un caso y en 2 semanas vamos a seguir o darle como cierre un poco a ese caso. La siguiente vez, por ejemplo, se me ocurre quizás María Elena, que me ha escrito de otras personas que ha apoyado, de Tixla, quizás nos podría presentar o alguien más, quien se quiera ofrecer. Y Víctor está asesorando un poco en esa parte de cómo se puede presentar el caso, qué datos recabar y todo esto, ¿no? Entonces, del caso, la idea es que aprendemos todos porque hacemos preguntas y pues bueno, salen más preguntas, buscamos información, nos vamos acercando quizás a diagnósticos y salen dudas y todo eso, ¿ok? Entonces, vamos a dar seguimiento a esta sesión más bien en un mes, ¿no? Entre tiempo vamos a ver lo del caso y así vamos alternando. Entonces, para este ejercicio, que yo creo que sí es muy importante, más que nada para la reflexión, pero también sería bueno ver las respuestas, están estas preguntas. Puede ser también que se me hayan ido cosas, es lo más probable, ¿no? Pero aquí es no solo entonces las preguntas, ya vimos una lista de preguntas que serían importantes hacer a alguien con dolor abdominal, ¿no? Y aquí es el cómo se hacen las preguntas. Acabamos de platicar de experiencias tanto positivas como negativas que hemos tenido con los encuentros, ¿no? Clínicos, si los quieren llamar. Y entonces la idea aquí sería cómo entonces hacer la entrevista de una forma adecuada, de una forma excelente incluso, ¿no? Porque yo les puedo asegurar, igual esto lo podríamos preguntar a algún periodista, ¿no? Se me ocurrió que quizás igual algún compa periodista nos podría orientar bastante bien en eso, porque no solo es las preguntas que uno hace, es cómo se hacen las preguntas, pero en ese cómo entran muchas cosas. No es solo el tono con el cual se hace la pregunta, puede ser también el espacio, ¿no? Entonces, podría decirles que es muy distinto o nosotros podemos recordar las veces que un médico, por ejemplo, se sienta a nuestro nivel,
cerca de nosotros para platicar o se mantiene parado o parada en el cuarto, ¿no? Y con prisa y viendo otra cosa mientras nos está platicando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué factores en la persona, en nosotros como promotor de salud o como médico, podemos alterar o modificar para que esta persona sienta confianza de compartirnos su historia? Porque al final de cuentas la entrevista es una narrativa, es una historia, es la historia del malestar de esta persona, que hay que ver dónde empezó y cómo, pues todas las partes, como si fuera una historia, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer preguntas para que alguien nos quiera compartir? Aquí, bueno, no les voy a dar la respuesta, mejor vamos a ver con qué llegan ustedes y ya lo vamos complementando, ¿no? Pero, ¿cuál sería entonces las preguntas mismas, cuál sería la mejor forma de hacerlas? Si hay confusión sobre la información, ¿cómo la podemos aclarar? También, ¿cómo respetar la privacidad de la persona y su historia? Que esto también entra toda otra cosa cuando estamos compartiendo información en Internet, ¿no? Hay toda esta dimensión, más para una escuela como la nuestra que ahorita compartimos, ¿no? A mí me escriben a veces los compañeros o nos escriben a todos en el chat de la escuela para decir tal persona tiene esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, tanto en los encuentros en persona, y esto también se me hace complejo en comunidad, por ejemplo, dependiendo de dónde o así, ¿cuáles son las normas de privacidad? Nos ha pasado dar consulta con toda la familia presente, ¿no? Porque es la forma, pues, pero hay otros instantes en el cual, bueno, vamos al cuartito, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos esa parte, pues? También, ¿qué factores o características de nosotros que ya traemos como personas pueden impactar esa entrevista, ya sea de forma positiva o negativa? ¿Qué cosas podrían hacer que nos ceguemos, por ejemplo, ante algunos elementos, ¿no? O que hagamos juicios, por ejemplo. A eso frecuentemente en diferentes campos lo llamamos sesgos que podemos tener, ¿no? ¿Qué factores? Ser hombre, ser mujer, ser alguien joven, ser alguien de más edad, a lo que nos dediquemos. ¿Qué factores, pues, podemos traer, ¿no? Y bueno, ¿qué datos nos alertarían a un problema posiblemente grave, ¿no? Y la idea con estas preguntas es ir ubicando todo esto que ustedes contesten a, no sé, pues la forma en la cual me siento, ¿no? ¿Dónde tengo las sillas? No sé. El hecho de que puedo tener ideas, qué sé yo, racistas, pues, porque no soy de una comunidad indígena y seguramente traigo, pues, ideas, ¿no? De mi entorno, de cómo crecí. Me gustaría que vayamos ubicando en estas diferentes categorías, ¿no? ¿Qué factores de todo eso en el entorno, en nosotros como promotor, promotora, en la relación entre promotor y paciente, en las preguntas mismas, cómo podemos crear condiciones adecuadas también en cuanto a la red de apoyo del paciente o qué cosas pueden existir ahí que pueden influir en esto? Y si se les ocurre a ustedes otros aspectos, como digo, que no he pensado, ¿no? Entonces, la idea es tomar un poco las preguntas antecedentes y ir rellenando un poco este cuadro. Y como digo, esto va a ser ahora sí obligatorio para que puedan participar o podamos participar en la siguiente sesión. Y ojalá pues también algunos compas que no pudieron estar hoy, se les va a decir a todos para que lo hagamos. Y como digo, de todo esto que estamos haciendo, para que no sientan que nada más lo estamos haciendo y se nos va a olvidar, ya lo estoy trabajando en un documento, ¿no? Ir sistematizando todo esto y decir, bueno, de acuerdo a lo que platicamos juntos y juntas, eso es lo que nosotros como escuela pensamos, pues, que es importante en el diagnóstico. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta?
Ok, entonces en 2 sesiones empezaríamos con esto, ver lo que ustedes hicieron de trabajo y le seguiríamos ahora sí con la exploración física del abdomen. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Manny, entonces la siguiente sesión la tenemos dentro de 2 semanas. Creo que sí, a menos que... Es que como esta se corrió, ya no, bueno, Ajá. yo supongo que ¿Qué serán 2 semanas. prefieren ustedes? Pues usualmente es cada 2 semanas, entonces lo podemos mantener así, Ok. aunque hayamos recorrido Se haya una movido. semana. Ujú. Ok, ¿y qué sería? O sea, la próxima retomamos lo de Pancho o Sí, la siguiente sería de retomar lo de Pancho. Entonces, creo que sería bueno, como ya pasó un poco de tiempo, recordarnos, igual en el grupo, Pancho, quizás la presentación que tú hiciste, quitando, no sé si el nombre de la persona, creo que no viene su localidad y otras cosas, nada más viene el nombre, ¿no? Sin apellidos. Compartir tu presentación que tú hiciste, Pancho, de las entrevistas y todo que hiciste con la compañera, para que nos acordemos. Y creo que Víctor te planteó unas preguntas y yo también una duda, ¿no? Que había que investigar o sugiero por investigar y hacerlo con tiempo para que pues retomemos eso, ¿no? Justo como ese problema de salud que se presentó, qué sugerencias tenemos, qué otras preguntas. Si tú dijiste que tienes más información, también presentarlo ese día, y que nos demos pues a la tarea de estudiar un poco, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, el caso de hecho ya se compartió en el grupo, pero la volvemos a compartir. Ujú. O Eh, bueno, Víctor la compartió. Sí, Víctor. no sé si Pancho, pues sí, o sea, digo, una cosa es que se comparta lo que ya nos habías preparado de Laura y la otra sería hacer como un resumen con lo que ya avanzó en la sesión pasada. Ujú. Es decir, ahí supimos más, tuvimos más información a partir de las preguntas de esta persona, Laura. Y luego creo, digo eso tratando de pensar en cómo optimizamos el tiempo. Ujú. Una es que ya tenemos un conocimiento, creo yo, amplio de quién es Laura, digamos, el entorno donde vive, su familia, su comunidad, en fin, y lo que le ha ido pasando. Identificamos que había como 2 problemas. Uno eran los quistes, si no me acuerdo mal, y otro era alrededor de la colitis. Y tratando de unir con esta sesión, por ejemplo, yo decía una pregunta que sería bueno para todas y para todos, es conociendo grosso modo lo que tenemos de Laura, si ya le hubiéramos preguntado todo lo que preguntamos y pasáramos a explorarla, explorar su abdomen, pensando en la colitis, ¿qué le exploraríamos? Ujú. Es decir, ¿a qué le pondríamos más cuidado en la exploración? Ujú. Con lo que ya hemos repasado, tendríamos que explorarla toda, digamos, pero en particular le pondríamos atención a algo en particular de esta exploración que buscaríamos en esta exploración. Y segundo, que ya todos podríamos buscar por nuestra cuenta, lo que creo que tú mencionaste bien es qué relación puede haber entre la colitis Ujú. y el problema de los quistes, si es que Ujú. puede haber alguna relación, como para ir adelantando, Ujú. ir encaminándonos hacia el plan de tratamiento Ujú. y ahí ver qué opciones de tratamiento tenemos. Seguramente de la parte herbolaria conocemos muchas cosas que nos podrían ayudar
Si juntamos estas, es decir, si hacemos esta diagnóstico como muy integrado, como decía hace rato Leslie, de Laura y su situación, ya podríamos enfocar mucho el tratamiento considerando toda ella, pues, y sus problemas, ¿no? Y ver estas partes más en particular. Fíjate que yo creo que ahí, bueno, no sé cómo ande de conocimiento. Me parece que en la medicina herbolaria hay un montón de recursos, no solo tomados, sino se me fue el nombre, como cataplasma, no sé cómo se llama. Sí. Que se Sé que usa. Raimundo les receta a mucha gente lo de los cataplasmas, que un poco de él aprendí eso, pues. Sí, No sí, lo yo creo desconocía. que ahí habría un montón de cosas, Ujú. pero pasando por esto, tratando de comprender en su totalidad a la persona y esta relación que puede haber entre el asunto de los quistes. Ahora, igual Pancho dice, tiene más información, entonces sería buenísimo conocer la nueva información que tiene Pancho. Creo que está muy bien. Entonces, y también creo que, bueno, voy a comunicarme con Carmen y a ver si tiene tiempo, puede conectarse, porque yo creo que del lado de la alimentación y nutrición Sí. estaría muy valioso, en particular con este caso, pues que nos pudiera orientar. Entonces, pues bueno, para que no sea confuso para los que estamos aquí, tendríamos entonces para en 2 semanas, poco a poco vayan investigando sobre la colitis, incluso, o sea, además de cómo se explora qué es, ¿no? Qué encuentran ustedes de por qué se da, cuáles son los síntomas, signos, cómo se hace el diagnóstico. Como dice Víctor, en qué partes del abdomen exploraríamos, qué encontraríamos, cosas así. Y esa persona que Pancho entrevistó, que ha estado acompañando, también tiene quistes ováricos. Entonces nos quedamos con la duda de si puede haber alguna relación. Entonces también son preguntas abiertas en las que sería bueno que todos investigáramos para que ese día cuando lleguemos podamos decir, bueno, lo que yo encontré fue esto, esto y esto, y que en esa sesión también entonces pediríamos a los compas que le saben, por ejemplo, a lo de la alimentación, a tratamientos naturistas, por decirlo así, que nos orienten también en qué cosas pudiesen ser de ayuda, ¿no? Eso sería un poco. Y Pancho nos va a hacer favor de mandar entonces ese resumen para que quienes no estuvieron y también para quienes estuvimos, como ya pasó algo de tiempo, para refrescar un poco la memoria sobre el caso. ¿Alguna duda o pregunta de lo que sería entonces lo pendiente? Ok. Y bueno, la tarea que sale de esta sesión, pues también se los voy a mandar, pero sería para dentro de un mes. No quiere decir que lo tienen que dejar hasta entonces, pero para que ordenen un poco. Ok. Pues si no hay más, entonces nos iríamos despidiendo para mantenernos en tiempos. Y pues muchísimas gracias a Axel, a Chava por conectarse hoy. Siempre es bonito que se integren compañeros nuevos, pues. Sí. Y Chava, te voy a agregar ahorita mismo al grupo de WhatsApp que se me olvidó hacer. Sí, gracias. Pues bueno, entonces cuídense mucho y nos estamos comunicando. Y porfa, sí echen un ojo al sitio, y también porque si tienen recursos o cosas que son útiles ahí tener, los vamos subiendo. Si me manda el enlace del sitio para entrar. Sí, definitivamente. Lo vuelvo a mandar pues en el grupo ahorita que te agregue. Sí, gracias. Ok, pues muchas gracias a todos, todas un abrazo. Gracias. Realmente, Sí, nos gracias vemos. a todos. Un Bye. abrazo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.